Hola amigos, miren nada más que interesante desafío es el 169. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Por aquí tenemos una figura y tenemos que encontrar el área sombreada. Vamos a ver qué es lo que hacemos primero. Entonces vamos a trazar una línea desde el centro del círculo hacia un vértice de este cuadrado o rectángulo, no sabemos qué es, ¿no? Entonces pues trazamos una línea hacia este vértice que justo pues también es el perímetro del círculo. Por lo tanto, esto de aquí va a medir raíz cuadrada de 2. Perfecto. Y de aquí también trazamos una línea hasta el otro vértice que también es parte del perímetro y también va a valer raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Si trazamos una línea desde el centro hasta aquí, fíjense, aquí hay un punto medio de este rectángulo. Entonces pues esto de aquí, ¿cuánto va a medir? Bueno, no sabemos, pero sabemos que se forma un triángulo rectángulo aquí. ¿Qué también sabemos? Sabemos que si todo esto mide 2, entonces esto de aquí va a medir 1 y esto de acá también va a medir 1. Muy bien, como tenemos un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras a este triangulito de aquí, entonces nos queda, lo que necesitamos es encontrar este lado de aquí, que lo vamos a llamar lado B, ¿ya? A este lado de aquí lo vamos a llamar lado A, y esta va a ser la hipotenusa. Entonces, sabemos por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿tenemos la hipotenusa? Sí, tenemos que es raíz cuadrada de 2, y esto está elevado al cuadrado, es la hipotenusa al cuadrado. Igual a al cuadrado, bueno, a vale 1, entonces al cuadrado más b al cuadrado, pues b al cuadrado no tenemos, es lo que estamos encontrando. Por aquí pues se simplifica el índice de la raíz con este 2 y me queda 2. Y este 1 al cuadrado me va a quedar en el lado izquierdo como menos 1. Y esto va a ser igual a b al cuadrado. Muy bien, 2 menos 1 pues es 1 y eso va a ser igual a b al cuadrado. Luego aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y no vamos a utilizar pues valores absolutos, la propiedad de valores absolutos, porque solo necesitamos la parte positiva, puesto que estamos midiendo pues distancias. Entonces se elimina el índice de la raíz con este 2, el índice de la raíz, y acá nos queda la raíz cuadrada de 1. Eso es pues 1, ¿no? La raíz cuadrada de 1 es 1. Y ya tenemos por aquí el valor de esta distancia de aquí va a ser 1. Fantástico. Ahora sabemos que desde aquí hasta acá es la raíz cuadrada de 2. Entonces esta partecita de aquí, que vendría a ser pues la base de nuestro rectángulo que está hacia arriba, entonces va a ser todo esto de aquí que vale raíz cuadrada de 2 menos esta parte de aquí que vale 1. Muy bien, entonces ya tenemos cómo sacar el área pues del cuadrado. Del rectángulo. Lo único que tenemos que encontrar es esta parte de acá, este segmento de círculo que no sabemos cuánto mide. Pero vamos a fijarnos en algo. Fíjense, voy a quitar este 1 y este 1 de aquí para que se fijen en algo. Esto de aquí, toda esta línea de aquí es la hipotenusa de este triángulo que se forma aquí. Y eso vale 2, porque esto de acá vale 2, entonces esto de aquí mide lo mismo, vale 2. ¿Y qué es lo que nos queda por aquí? Es un triángulo notable. Esto de aquí son 90 grados. Pero ¿cómo lo sé? Porque fíjense, si nosotros sumamos los dos, recuerden que la hipotenusa, según el teorema de Pitágoras, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado. Entonces tenemos un cateto que está al cuadrado, que es la raíz cuadrada de 2. Y el otro cateto también es la raíz cuadrada de 2. Entonces fíjense, esto también al cuadrado. Y vamos a ver qué nos da. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Se elimina el índice con el 2 y me queda 2. Más, aquí también se elimina el índice con el 2 y me queda 2. Entonces la hipotenusa nos queda la raíz cuadrada de 4. Donde la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de 4 pues es 2. Y fíjense, justo la hipotenusa de este triángulo es 2. Por lo tanto, sabemos que este triángulo es un triángulo rectángulo.
Y sabiendo que es un triángulo rectángulo, entonces ya podemos determinar el área de toda esta parte de aquí y por supuesto también el área de esta parte de este segmento de círculo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, el área de una parte de un círculo, vamos a escribirlo por aquí. ¿Qué parte? Como aquí son 90 grados, entonces, ¿qué parte de un círculo son 90 grados? Todo el círculo tiene 360 grados. Entonces 90 grados es una cuarta parte de un círculo. Entonces vamos a poner el círculo y un 4. Eso es una cuarta parte de un círculo, ¿no? Así le vamos a simbolizar. Entonces tenemos que el círculo, el área pues es pi por radio al cuadrado. Pero como estamos hablando de un cuarto sobre 4, ¿no? Entonces vamos a ver, el área de esto de aquí va a ser igual a pi por radio. ¿Cuál es el radio? El radio es raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado y esto sobre 4. Muy bien, entonces tenemos que el área del cuarto de círculo es igual. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado se elimina esto con esto y me queda 2. Y de aquí simplificamos la mitad 1 y la mitad 2 y nos ha quedado que es pi medios. Fantástico, este es el área, pero ¿qué área? Es el área de toda esta parte de aquí. Entonces, nos falta pues encontrar esta área de aquí. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ver. Simplemente tenemos que restar, fíjense, el área de todo esto de aquí menos el área de este triángulo de aquí. Entonces, vamos a encontrar esta área. Vamos a encontrar esta área que voy a pintar de verde, ¿sí? Entonces, el área sombreada verde va a ser igual al área de toda esta parte del círculo de un cuarto de círculo, que ya lo tengo por aquí, el área de un cuarto de círculo, menos el área de este triángulo de aquí, fíjense, de este triángulo que se forma aquí, que es un triángulo rectángulo. Entonces el área de un triángulo rectángulo, el área sombreada verde entonces va a ser igual, por aquí ya tenemos que es pi medios, menos el área del triángulo. ¿Cuál será? Fíjense, es base por altura, entonces base por altura sobre 2. Vamos a anotar todo para que sepan de dónde sale. La área sombreada va a ser pi medios menos la base. ¿Cuál es? La base es raíz cuadrada de 2 y la altura ¿cuál es? Es esta de aquí, que también vale raíz cuadrada de 2 sobre 2. Muy bien, tenemos que el área sombreada verde va a ser igual a pi medios menos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, pues esto de aquí multiplicado me da 2. Simplificando 2 con 2 me da 1. Ahora vamos a borrar todo esto de aquí y simplemente nos vamos a quedar con la solución. Borramos entonces. Listo, y vamos a anotar el área sombreada verde por aquí. El área sombreada verde es pi medios menos 1. Fantástico, tenemos por aquí el área sombreada verde. Y vamos a borrar esto de aquí. Muy bien, entonces ahora sí ya vamos a encontrar el área sombreada total. El área sombreada total entonces va a ser igual al área de ¿quién? El área de este rectángulo, que tiene pues el área del rectángulo, vamos a anotarlo así por el momento. Menos ¿qué? Menos esta área verde. Entonces anotamos por aquí el área sombreada verde. Y pues vamos a reemplazar datos. Tenemos entonces que el área sombreada total va a ser igual al área del rectángulo. Vamos a borrar esto, ya sabemos que el rectángulo es base por altura, vamos a anotarlo, ¿listo? Base por altura menos el área sombreada verde, que ya tenemos que es pi medios, lo ponemos un paréntesis porque tenemos dos términos, menos 1. Muy bien, entonces tenemos el área sombreada total que es igual. ¿Cuál es la base? Pues es raíz cuadrada de 2 menos 1, raíz cuadrada de 2 menos 1. ¿Y cuál es la altura? La altura mide 2 metros, entonces vamos a poner 2. Menos, esto de aquí nos queda pi medios menos 1, ¿no? Y vamos a efectuar las operaciones. El área sombreada total es igual. Primero, este término con este término, 2 raíz cuadrada de 2. Y luego este término con este término, 2 por menos 1 es menos 2. Luego, menos por más, menos pi medios. Y menos por menos es más 1. Muy bien, tenemos que el área sombreada total es igual. Por aquí vamos a ver términos semejantes. Tenemos por aquí menos 2 y por aquí
1 positivo, entonces eso me da 1 negativo. Vamos a escribirlo un poquito más acá abajo para que se visualice mejor. Área sombreada total va a ser igual entonces a 2 raíz cuadrada de 2, menos 2 más 1 es menos 1, y menos pi medios. Fantástico. Y todo esto de aquí pues son metros al cuadrado, ¿no? Estábamos hablando de metros, entonces el área pues es metros al cuadrado. Y ya hemos encontrado la solución para nuestro ejercicio. Esta de aquí es el área sombreada. Fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.